Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sexta y última sesión de procesamiento de datos, la última clase. Con esta nos despedimos de la asignatura y espero que pues todo lo que hemos venido viendo sea obviamente de interés y les satisfaga tanto sus conocimientos de ustedes, ¿vale? Que hayan aprendido demasiado y pues vamos a iniciar con esta sexta clase, la cual tiene por nombre Exploratory Data Analysis. Y pues básicamente vamos a enfocarnos hoy en el análisis exploratorio de datos. Este análisis EDA, que también es bien conocido de esa manera, análisis EDA, por estas siglas y obviamente estas palabritas que se van conformando, ¿sale? Un análisis exploratorio de datos es algo que ustedes van a tener siempre que estar realizando, ¿eh? Y ténganlo muy en cuenta porque es una de las partes más importantes de todo manejo de datos, ¿eh? De procesamiento, de creación de modelos, de preparación, ¿no? Todo lo que ustedes vayan a hacer con datos, deben de realizar un análisis exploratorio de datos. Entonces, en el procesamiento de datos, este tema es de suma importancia, ¿vale? Y no quiero decir que para los otros no, porque para todos los procesamientos, todo lo que vayan a hacer ustedes con datos, siempre va a ir inmiscuido este procesito, ¿vale? Pero ¿qué es? Bueno, pues vamos a avanzar para que veamos a lo largo de la clase a qué hacemos referencia con ese análisis SEDA. Y dentro de la agenda, pues vamos a ver exactamente eso, que es un análisis SEDA, el ajuste del tipo de variables, nulos y tratamientos, atípicos y tratamientos, correlación de variables y análisis descriptivos. Y yo sé que esto a lo mejor ya lo vimos un poquito anteriormente, pero nos vamos a enfocar en el análisis SEDA para poder tomar un poquito de mejores decisiones referente a lo que vamos a hacer después. ¿Vale? Y bueno, en el procesamiento de mis datos. Y al final de un análisis EDA, siempre nosotros vamos a obtener un análisis descriptivo. Recuerden que puede haber análisis descriptivo, ay, no recuerdo el otro nombre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero es un análisis predictivo, ¿vale? Entonces tenemos un análisis descriptivo y también podemos tener un análisis, y se me volvió a ir el nombre. Análisis. Se me fue otra vez y lo acabo de decir, pero bueno, El predictivo, ¿no, profe? predictivo, sí, gracias. Exactamente, entonces nosotros podemos hacer una descripción de los datos y es lo primero que vamos a hacer en el análisis SEDA y en el análisis predictivo, pues ya nosotros estamos teniendo una predicción. Básicamente, pues en este análisis, en el descriptivo, lo que hacemos es conocer o describir, ¿así? Y con esa descripción conocemos los datos. Y lo van a ver ustedes más adelante. El análisis predictivo lo van a ver, creo que un poquito más adelante cuando vayan más avanzado y hagan, no sé, algunos modelos de predicción. Pero por ahora, con este pequeño procesamiento, nos quedamos en un análisis descriptivo, ¿vale? Muy bien, entonces avanzamos. Y aquí hay alguien en la sala. Esperen un momentito que no había visto. Si no, espero. Bueno. ¿Qué es un análisis EDA? Un análisis EDA se utiliza principalmente para hacer un análisis, es decir, analizar. ¿Y qué es lo que analizamos? El primer acercamiento que tenemos nosotros a los datos es un análisis EDA. Entonces, una vez que tenemos el primer análisis de estos datos, podemos nosotros tener una comprensión, ¿sale? De todas las variables de los datos y sus relaciones que existen en un dataset. Supongamos que ustedes van a empezar con un nuevo proceso y van a hacer un proceso muy pequeño, extraer algunos insights, por ejemplo, de alguna data que les dan y ustedes les dicen, quiero que de esta data que tienes aquí, e imagínense una tablita, les dan, no sé, un archivo hasta de Excel, quiero que me tengas, y ya algo muy específico, no sé, las ventas de todo el año 2025 y obviamente divididas entre cada uno de los meses. Y a lo mejor por ahí le agregan también de acuerdo a ciertos productos y dame los productos más vendidos en cada mes, ¿no?
Y entonces ustedes eh, deben de hacer ese análisis, pero antes de llegar a ello, lo primero que deben de hacer es un análisis SEDA. ¿Y por qué deben de hacer un análisis SEDA? Porque deben de explorar los datos. Obviamente ustedes no conocen el dataset y siempre que nosotros nos enfrentamos en primera instancia a un procesito como esos o algo que tenemos que extraer de los datos, lo que debemos de hacer es el análisis SEDA. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque debemos de conocer la data. A menos que ya conozcas la data, puedes no hacer un análisis SEDA, pero normalmente, como siempre te llega la data, y por ejemplo, si son archivos que se renuevan cada semana, imagínense, ¿sale? Te llega un archivo cada semana, la siguiente semana te llega otro archivo y tiene las mismas columnas, ¿no? Entonces ya conoces la data porque ya la manejaste anteriormente. Sin embargo, como ya conoces la data, también es importante realizar el análisis SEDA, aunque nosotros ya lo conozcamos, porque pues obviamente viene data totalmente diferente y puede haber un cambio, ¿sale? Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos un análisis SEDA, estamos haciendo una comprensión de todo lo que existe en nuestro dataset. Al comprenderlo, nosotros podemos tomar o podemos incluso formalizar hipótesis, ¿no? De nuestros datos. Entonces, imagínense que es nuestra primera vez con esos datos y que queremos conocer qué tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al análisis SEDA. ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para revisar datos, para identificar valores faltantes, incompletos o imprecisiones. Y esto es muy importante. Porque una vez que tú ya los identificas y los conoces en el análisis SEDA, ya puedes tomar decisiones para qué voy a hacer con esos datos después de esto. Es decir, en mi procesamiento, ¿qué voy a hacer con esos datos? ¿Vale? Bueno, también podemos corregir anomalías y valores atípicos. Recuerden que todos estos es un poco de ya procesamiento de datos, pero simplemente lo que hace el análisis SEDA es que los evidencia, ¿no? Entonces, al evidenciarlos, nosotros los conocemos y podemos decir, estos datos se están comportando de esta manera y por ende puedo tomar esta decisión. ¿Sale? Y bueno, también podemos evaluar la precisión de los datos, si son de calidad o no, qué tan precisos vienen, ¿sale? Resumir las características principales de los datos, visualizar los datos para descubrir patrones. Muchas veces en el análisis SEDA hacemos muchos gráficos, ¿eh? Entonces, ahí también ustedes pueden evidenciar los datos mediante gráficos. Es por eso que en clases pasadas nosotros también vimos un poquito de las librerías estas eh, para poder graficar, ¿vale? Para poder hacer gráficos. Y bueno, también podemos determinar y tomar las decisiones si las técnicas estadísticas que vamos a aplicar son las adecuadas o cuáles pueden ser las mejores para nuestros datos, ¿sale? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los datos de primera mano, lo que hacemos es conocer todo esto, ¿sale? No quiere decir que aquí lo vamos a hacer, ¿eh? Lo podemos hacer en una etapa de este posterior, que ya es el procesamiento de datos. Entonces, el análisis SEDA es eso, solamente conocer, revelar, y por eso es el análisis descriptivo, porque va a describir qué tienen nuestros datos. Si quieren, ustedes también pueden agregar esas hipótesis, ¿eh? Y las pueden, no sé, hasta escribir. Mis datos pueden venir anómalos por esta razón, no sé. Porque sé que puede ser que mis datos vengan anómalos porque el que captura, el capturista, se equivoca demasiado, no sé. Y es una hipótesis que puedes después tú pasar a lo mejor a quien te manda los datos y checar por qué están llegando los datos así. O puede ser que sea un sistema que automáticamente te manda los datos y tú haces un análisis SEDA de esos datos que te manda y entonces encuentras que probablemente una fórmula que están aplicando en esa automatización está mal. Entonces tú puedes ahí formular hipótesis para esos datos, ¿no? Muy bien. Vamos a avanzar. Y bueno, ¿qué tiene un análisis SEDA? ¿Cómo está compuesto? Ya sabemos que nos sirve para todo esto, pero ¿cómo está compuesto? Bueno, hay análisis específicos dentro de mi análisis SEDA. Y el primero de ellos es un análisis univariado, ¿vale? ¿Y qué es eso? Pues
un análisis univariado es un tipo de análisis estadístico que se enfoca en analizar solamente una variable. Y al hablar de variable, yo me estoy refiriendo a una columna. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, B, C y D, o sea, cuatro columnas. Estas cuatro columnas quiere decir que tengo cuatro variables diferentes. Mi dataset está compuesto por cuatro características o cuatro variables, ¿vale? Entonces, la primera variable es la variable marca, la segunda es modelo, tercera es año y la cuarta es coste. Y si se dan cuenta, si nosotros estamos diciendo que queremos hacer un análisis por una variable, un univariado, es decir, que solamente nos vamos a enfocar en una sola variable. Y es por eso que aquí está esto, como si estuviéramos apuntando, ¿no? A la variable coste. Entonces, ¿qué voy a hacer? Analizar esta variable por separado, como si fuera solita, y todo lo demás lo excluyo de mi análisis univariado. Y sí, si se lo están preguntando, bueno, a veces no hacemos el análisis de todas, pero sí, lo primordial es que nosotros hagamos análisis univariado de cada una de mis columnas por separado. ¿Sale? Y este análisis univariado lo que hace es que describe, resume las características de esa variable. Por ejemplo, estamos enfocados en la variable coste, entonces va a resumir sus características, va a describir esta variable y bueno, va también, podemos obtener, y dependiendo también si es numérica o si es categórica, ¿no? Por ejemplo, estas son categóricas y estas dos pues son numéricas, ¿no? Entonces podemos obtener su distribución, sus medidas de tendencia central y pues obviamente cómo varían su variabilidad. Y por eso es que nosotros al entender cómo se comporta una variable podemos ir ahí comprobando nuestras hipótesis que hicimos anteriormente, ¿no? Bueno, y la idea es que una vez que comprendemos cómo está cada una de mis columnas, pues ya podemos preparar ese conocimiento para un análisis ahora un poquito más complejo, ¿vale? Entonces, ahí, lo que les decía, si tenemos, imagínense que tenemos un dataset de 50 variables, de 50 columnas, sí, debemos de hacer el análisis univariado 50 veces, es decir, separada cada una de las columnas. Pero para ello, pues qué bueno que existe la programación, ¿verdad? Y que ustedes la conocen y ya están empezando a ahondar ahí en esto de la programación y yo creo que están mejorando cada día. ¿Por qué? Porque nosotros podemos simplemente, este, pues hacer, no sé, alguna función que nos ayude a que le pasemos varias variables, perdón, y que las vaya analizando, pero una por una, ¿sale? Entonces, básicamente, eso es un análisis univariado, ¿va? Muy bien. Entonces, recuerden, aquí, como son cuatro, pues tendríamos que realizar cuatro análisis univariados. Uno para la marca Ford. Imagínense que analizamos esta, la primera, ¿no? Entonces, ¿qué obtenemos? Pues las marcas, ¿no? Y ahí describimos. ¿De qué se compone mi variable marca? Ah, pues está compuesta de estos posibles valores. Y pues obviamente hacen referencia a marcas de automóviles. Y ya estamos en un análisis descriptivo bien rápido y bien sencillo, ¿verdad? El modelo, ¿a qué hace referencia la variable modelo? Bueno, al modelo de los automóviles. La marca, recuerden, el modelo. Entonces, ahí pues ya estamos haciendo específicamente describiendo la variable modelo. Años, y aquí ya viene un poquito. Miren, imagínense que tenemos el dataset así, y qué bueno que sale este ejemplo, o esta columna más bien, donde dice años. ¿Qué creen ustedes que sea años? 5, 3, 4, 6. No sé, puede ser los años que tiene el automóvil, ¿verdad? Porque, no sé, no viene el año del cual fue manufacturado, por ejemplo. Entonces, podemos decir que tiene 5 años de antigüedad este vehículo y este es su costo, ¿vale? Entonces, básicamente, con con este análisis univariado podemos obtener un poquito más de información. Y bueno, podemos encontrarnos también en ocasiones variables que no sepamos exactamente qué quieren decirnos, ¿vale? Pero la idea es eso. ¿Qué nos quiere decir esta variable, esta variable, esta variable? ¿Vale?
Muy bien, entonces el análisis univariado yo creo que es uno de los más sencillos, ¿vale? También existe el análisis bivariado, bivariante o de dos variables, ¿vale? Y pues lo que hace es que hace una relación entre dos variables, ¿vale? Es decir, si antes lo hacíamos solito, ahora lo hacemos en parejas, ¿vale? Entonces, vean, aquí podemos formar esta pareja con esta y bueno, esta probablemente también, ¿sale? Esta también y vean cómo vamos relacionando dos variables, ¿no? ¿Qué hace? Pues nos ayuda a determinar si existe una correlación de uno a uno, de una variable con otra variable, ¿no? Y en caso de que sí, pues esta conexión que tienen estas dos variables nos puede ayudar a hacer posteriormente un análisis predictivo. Si tienen conexión, pues quiere decir que con esto puedo predecir esto, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya va más adelante. Recuerden, aquí nos quedamos solamente en un análisis descriptivo, es decir, describimos cómo se comporta esta columna y si afecta o no a otra columna. ¿Vale? Entonces, ese es un análisis univariado y para el análisis univariado, normalmente no vamos a ir, por ejemplo, ahí sí, no vamos a ir todas con todas, ¿no? Porque sería una combinación muy grande. Lo que debemos de hacer es también tomar un poquito como de lógica y decir, bueno, ¿cuál puede relacionarse con cuál? Y por ejemplo, y aquí yo siempre les quiero decir algo. Si ustedes tienen una columna que sea de tipo date o de temporalidad, entonces esa casi siempre relaciónenla con todas, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente queremos ver cómo se comporta una variable respecto al tiempo. Entonces, cuando tengan la variable tiempo, recuerden eso, pues hagan casi con todas, bueno, más bien más con las que son numéricas hagan un análisis bivariante, es decir, cómo se relaciona o cómo se comporta esa variable respecto al tiempo. Eso es algo muy bueno, ¿eh? ¿Vale? Entonces, tenemos ya dos análisis dentro del análisis set. Y después tenemos el análisis multivariado o multivariante. Bueno, esta básicamente intenta, y es algo muy complejo, intenta relacionar tres o más columnas para encontrar patrones, ¿sale? Y la verdad es que es algo ya extremadamente complejo hacer un análisis multivariante. De tres columnas ya es más complejo porque si ustedes recuerdan un poquito de matemáticas, relacionar tres variables ya se vuelve más complejo, ¿verdad? Por ejemplo, y es igual a 2x más 3z y eso es igual a y, ¿no? Entonces ya son tres variables las que están ahí y ya se vuelve una más compleja. Y si tenemos dos variables, por ejemplo, y es igual a 2x más 3, pues eso es un poquito más sencillo. Pero un análisis multivariante nos ayuda a reconocer patrones que tienen nuestros datos entre sí. Y bueno, ahorita no lo vamos a realizar en un análisis SEDA. ¿Por qué? Porque vean lo que dice aquí. Este tipo de análisis, o sea, sí existe y sí los hacen, ¿vale? Pero actualmente es usado en los algoritmos de aprendizaje automático. Es decir, que este tipo de análisis ya se utiliza para hacer predicciones mucho más exactas y mucho más reales también, porque la verdad es que para hacer un modelo de Machine Learning o de aprendizaje automático, pues hoy en día sabemos que una variable con otra, pues no basta, ¿verdad? Tener dos variables, sino que en realidad hay muchísimos factores que afectan el comportamiento no sé, de los datos, de cómo llegan, de cómo se van a comportar. Entonces, no solamente es una sola variable, sino que son muchísimas causas las que van inmiscuidas para poder llegar a afectar algo, ¿no? Y bueno, se utiliza en eso, en el aprendizaje automático, en la minería de datos, y estos tipos de análisis hacen identificación de patrones muy complejos, ¿eh? Ya ustedes más adelante van a hacer un modelito o van a hacer varios modelitos y se van a dar cuenta de toda esta relación que tienen, ¿no? Y bueno, justo por eso nosotros podemos predecir resultados basados en múltiples variables, ¿vale? Eh, por, por este momento no vamos a realizar análisis multivariado,
¿sale? Solamente vamos a realizar un tipo de análisis bivariado y univariado para que ustedes se den cuenta. Y con eso, pues obviamente tenemos nuestro análisis SEDA. Y lo podemos tener muy completo, ¿eh? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos con esto del análisis SEDA? ¿Todo bien? Bien, gracias ahí por confirmar. Bien, entonces, si vamos bien, avanzamos, ¿vale? Vale, vale, entonces parece que no hay dudas. Entonces, avanzamos. Y lo que les había comentado hace un momento, siempre que tengan ustedes la variable tiempo, ¿sale? Y recuerden que el tiempo puede ser segundos, minutos, horas, o no sé, algo muy, muy corto o algo muy largo. Entonces, siempre hagan un análisis de temporalidad o un análisis bivariado, en donde en la parte eh, del, del horizontal van a tener ustedes, obviamente, esa variable de tiempo y en el vertical la variable que quieren comparar o quieren ver cómo se está comportando en el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, si ustedes hacen eso, lo que estarían haciendo es un análisis de series de tiempo o un estudio de tiempos. Y eso es muy, muy bueno para los análisis SEDA y también para los modelos de Machine Learning. Entonces, más adelante, les vuelvo a repetir, van a ustedes a enfrentarse a eso y recuérdenlo muy bien. ¿Sale? Vean cómo aquí estamos comparando, pues cómo se está comportando, pues yo creo que son acciones de la bolsa, no dice exactamente, pero son precios, entonces deben de ser acciones de la bolsa, perdón. Y respecto al tiempo, y vean aquí está cada hora, ¿no? Pero pues en realidad ahí yo creo que lo hacen hasta cada segundo, puedo decir, para que vean cómo se está comportando y puedan tomar decisiones sobre sus acciones más acertadas. Y si se dan cuenta, ya es algo un poquito, como que un poquito más predictivo, ¿no? Estamos tratando de predecir algo. Bien, ajuste del tipo de variantes. Algo muy importante que ustedes deben de reconocer en su análisis SEDA es cómo vienen formateados sus datos. Y al hablar de formato de datos, siempre estamos diciendo el tipo de variables. Porque normalmente cuando nosotros nos mandan datos o cuando tenemos datos, no vienen seteados por alguna razón con el formato correcto. Y principalmente aquellas que son de tipo date, ¿sale? O de tipo fecha, temporalidad. Aquellas que tienen temporalidad normalmente vienen como un string, es decir, como una cadena de texto. ¿Va? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es darle el formato correcto. A veces podemos tener números enteros o números que vengan en tipo string, o podemos tener enteros que vengan en flotante o al revés, ¿no? Bueno, al revés es muy poco probable, pero sí tenemos enteros que vengan en flotante y debemos de ajustar todo ese tipo de datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro Pandas y guardamos nuestros datos en un data frame y podemos entrar a esta variable con dataframe.info, ¿sale? Y nos va a arrojar cómo están conformados nuestros tipos de variables. Por ejemplo, aquí tenemos la variable fabricante y es de tipo object. Entonces debemos de hacer que concuerden, básicamente. Si estamos hablando de fabricante, y es de tipo object, pues está bien, porque el object hace referencia a un string, hace referencia a cadena de texto. Modelo también, vean, aquí está diciendo año, entonces aquí es un año, por ejemplo, 2025, ¿no? Entero, y obviamente es un entero. Imagínense que viniera en float, pues sería, pues obviamente no va acorde, ¿no? Por ejemplo, 2025.5, pues no podríamos decir que eso sería un año correcto, ¿no? Desplazamiento, bueno, estas ya son medidas que vienen en flotantes, cilindros. Cilindros, creo que también los otros nada más pueden tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y bueno, algunos más grandes hasta ocho, ¿no? No sé si haya más cilindros, creo que puede también haber, pero igual deberían ser enteros. La transmisión, el tipo de transmisión, la tracción, la clase. Vean, entonces lo que debemos de hacer es eso, que concuerden. Si hacemos que concuerdan, muy bien, ¿vale? Eso es algo fundamental. ¿Y por qué?
Porque imagínense que quieren ustedes sacar alguna de las medidas de tendencia central o alguna medida estadística de de alguna variable que viene en tipo object y es entero, ¿no? Y bueno, debe de ser entero. Entonces, no vamos a poder, nos va a dar error el código y lo primero que debemos de hacer es convertirlo al formato adecuado y ya después trabajar sobre ello. Y algo muy importante, vean lo que les decía hace un momento. No olviden que el formato datetime es un formato muy, muy importante para realizar análisis de temporalidad y normalmente este tipo de formatos, ¿sale? Siempre vienen aquí como tipo object. Entonces hay que darle el formato adecuado, ¿vale? Y ven, aquí también tenemos algo más que debemos tener en cuenta, es la detección y el tratamiento de nulos. Cuando ustedes cargan su data frame en Pandas con esta, ay, creo que también, esta es info y esta, bueno, es exactamente la misma. Vale, vean, aquí tenemos los tipos de datos y aquí también los tenemos con dataframe.info, es la misma función. Nosotros podemos ver cuántos nulos tiene cada una de nuestras variables. Por ejemplo, aquí, vean, dice, el rango va desde el 0 hasta el 890, con 891 datos que debemos de tener. Es decir, que tenemos 891 filas, 891 registros, ¿vale? Y tenemos aquí 12 columnas. Entonces, hay 12 variables diferentes. Passenger ID, Survivor, Big Class, Name y bueno, así sucesivamente. Lo que debemos de hacer es ver todas aquellas columnas que tienen nulos, es decir, que no concuerda este número con el número que tiene la columna. Porque si tenemos 891 entradas, debemos de tener 891 datos no nulos y el formato adecuado, ¿no? Entonces, fíjense aquí, esta de Age tiene 714. Entonces, por lo tanto, ya estamos perdiendo datos aquí. Tenemos varios nulos. Lo bueno es que podemos imputarlo, ¿verdad? Podemos calcular alguna medida de tendencia central y imputar esos datos que me faltan. Y los llenamos, llegamos a 891, ¿vale? Y bueno, vean aquí está el formato, también está incorrecto porque Age no puede ser flotante, ¿verdad? Porque flotante es un decimal. Entonces, age debería de ser, pues, por ejemplo, un entero, ¿sale? Puede ser un entero 64, un entero 32, un entero 64 creo que es el más común, ¿vale? Entonces, vean, todo ello lo podemos ver aquí una vez que lo identificamos, pues ya saben ustedes que lo debemos de tratar. ¿Y cómo lo tratamos? Bueno, para solucionar el problema de datos nulos, se puede recurrir a cualquiera de las siguientes técnicas. Podemos hacer una eliminación, que yo no les recomiendo que hagan la eliminación, o sea, su última medida que ustedes tengan para limpiar su data, ¿no? Entonces, mejor vamos al reemplazo. Entonces, llegamos al reemplazo y reemplazamos el dato nulo por un valor. Tenemos el nulo y calculamos una medida de tendencia central, por ejemplo, la media, la mediana o la moda, y los imputamos. Por ejemplo, la media y la mediana pueden servir para datos numéricos. Y bueno, también la moda, ¿no? Y para variables o datos no numéricos como categóricos, ¿sale? Puede ser la moda, el que más se repite, ¿va? Y con eso nosotros imputamos y aseguramos que no perdemos la data y que estamos un poco más acercados a nuestros datos correctos, ¿sale? Y por ejemplo, para datos, ahí tomen una decisión muy, muy, bueno, piensen muy bien en la decisión y una vez que piensen, vean cuál medida es mejor para imputar sus datos. Obviamente también podemos ir e investigar en otras fuentes y ojalá obtengamos el dato correcto, pero si no, lo imputamos mediante. Y yo aquí les recomiendo que vean la media o la mediana. Y hasta es más, lo pueden investigar. Y muchas veces les va a decir que es mejor la mediana. Entonces, investigan el porqué de la mediana. Y bueno, en su contraparte, por qué la media no es tan utilizada. O sea, sí se utiliza, pero porque es mejor utilizar la mediana, ¿vale? Y después también podemos hacer una asignación.
mediante una categoría exclusiva, es decir, nosotros tenemos nuestros datos y decimos, ok, yo quiero agregar esta categoría y, por ejemplo, esta categoría exclusiva puede ser la que más se repite, ¿no? Entonces, la moda, por ejemplo, en variables categóricas. O también podemos hacer una predicción. Hay otros tipos, otras técnicas estadísticas, ¿no? Es que se llaman interpolación y extrapolación. Si las conocen, no, pues qué bien, esa es una muy, muy buena técnica. Ustedes la pueden aplicar para imputar datos, ¿sale? Entonces hagan imputaciones antes de hacer eliminaciones. Y bueno, ya algo un poco más complejo es que pueden ustedes hacer una predicción del valor que falta. Imagínense, entonces, falta un valor y mediante pues muchos cálculos matemáticos o modelos de predicción, nosotros podemos encontrar ese valor que falta y llenamos nuestros datos, ¿vale? Entonces, inténtenlo. Bueno, ahorita todavía no tenemos conocimiento, pero lo van a intentar después, ¿vale? Pero sí tomen en consideración eso. Reemplazo, imputación, una asignación, una predicción y por último, una eliminación, ¿sale? Si es que ya no podemos reemplazar el valor por cualquier circunstancia, entonces nos vamos ya a la eliminación, ¿va? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos bien. Bien, bien. Ok, entonces, todo bien. Entonces vamos ahora a ¿qué más vamos a obtener de nuestro análisis SEDA? Ok, ya identificamos nulos, ya hicimos nuestros análisis univariado y bivariado. Yo les recomiendo que con esos dos quédense, ¿vale? Y ahora vamos a identificar pues los atípicos, ¿no? Recuerden que los atípicos son aquellos datos que están fuera de nuestro rango normal de datos. Y bueno, para eso utilizamos el diagrama de caja y la librería, Matplotlib o Seaborn, ¿no? Cualquiera de esos dos podemos utilizar para hacer un diagrama de cajas y ese diagrama de cajas nos dice cuáles son mis valores que están fuera de rango. Estos puntitos que ven ustedes acá son valores extremos que, de acuerdo a de a ciertos cálculos estadísticos que hace este algoritmo, pues te identifica aquellos valores que según no deberían de existir en nuestra data. ¿Sale? Entonces, aquí nos está diciendo, estos valores no deben de existir, son valores extremos. Este debe ser el mínimo, este debe ser el máximo y aquí están distribuidos los cuatro cuartiles. Entonces, un dato atípico para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, creo que ya he dado este ejemplo, pero lo vuelvo a repetir. Imagínense la edad, que tenemos una variable que se llama edad, y tenemos, pues obviamente, valores de entre el 0 y no sé qué les gustará, 85, 90, que son más o menos las edades de las personas, ¿no? Pero estamos hablando de que tenemos ahí un dato, no sé, 150. Pues ese obviamente es un outlier, ¿verdad? Porque es un dato muy, muy separado de nuestro conjunto de datos y lo identifica de esa manera, este, nuestro diagrama de cajas. Y entonces, cuando nosotros identificamos outliers, hacemos lo mismo que con los nulos, ¿sale? Lo vamos a tratar como si fuera un nulo. Es un outlier, es uno fuera de rango. Sí existe el valor, pero lo que vamos a hacer es tratar de arreglarlo. Es decir, lo imputamos, lo eliminamos, lo asignamos o lo predecimos, ¿vale? Para que tengamos un dato más acertado a nuestro conjunto de datos. Y eso también es muy, muy importante dentro de nuestro análisis SEDA, identificar esos outliers y tratar de arreglarlos, ¿vale? Entonces recuérdenlo muy bien. Los valores atípicos o los outliers nos ayuda a identificarlos un diagrama de caja y una vez que los identificamos podemos trabajar sobre ellos, ¿vale? Bueno, ahí ya conocemos, básicamente lo que vamos a hacer aquí es conocer. Ya el trabajar sobre la imputación o eliminación es en un proceso posterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí nada más es descriptivo, recuerden, el análisis SEDA es descriptivo, ¿va? Y bueno, hay algo muy importante también que siempre va dentro del análisis SEDA que se llama el mapa de calor o este heat map, ¿sale? Este heat map nos ayuda a
identificar cómo se correlacionan las variables. Y vean, pues básicamente es considerado como un análisis multivariado, aunque yo lo veo más como bivariado, ¿eh? Ya que se identifican o muestra cómo se relacionan las columnas de datos entre sí. Imagínense que tenemos un dataset, aquí tendríamos una, dos, tres, cuatro, cinco características, cinco variables o cinco columnas, ¿vale? Son diferentes. Esas cinco columnas las vamos a relacionar con esas cinco columnas. Entonces, vean, este es Indus, Indus, RM, RM, this, LSTAT, LSTAT y MEDF, ¿no? MEDF también. Entonces, del lado izquierdo o más bien en el eje vertical, tenemos las mismas cinco columnas que están en el eje horizontal, ¿sale? Y las vamos a relacionar una con una. Cuando se cruza la misma columna, bueno, la misma, ¿sale? Cuando se cruza la misma columna, siempre vamos a obtener esto, uno, 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 ¿ven? Entonces, por eso es que tenemos esto aquí. Y después, esta data se repite acá, ¿eh? Eso es muy importante. Pero para que entendamos qué es la correlación de variables, vamos primero, bueno, para que entendamos qué significa este mapa de calor y esos números que están aquí, vamos a entender qué es una correlación de variables. Y una correlación de variables básicamente me indica cómo se relaciona una variable con otra, ¿sale? Como un análisis multivariado, perdón, bivariado, donde tú estás relacionando dos columnas y estás viendo cómo una afecta a la otra. Eso es una correlación de variables. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos una buena correlación de variables, el valor se va a acercar a uno, es decir, tiene mucha correlación y esa correlación se llama correlación positiva. Ahora, todo lo contrario, si el valor se acerca a -1, tiene una correlación o mucha o buena correlación negativa. ¿Y qué quiere decir eso de la correlación? Bueno, si pasa una variable, si está pasando, la otra también está pasando en correlación positiva. Por ejemplo, y voy a poner aquí un ejemplo de dos variables, tiempo y dinero. Si yo invierto mucho tiempo, tengo más dinero. Esa sería una correlación positiva. Están creciendo las dos, está creciendo el tiempo y está creciendo el dinero. Entonces, ambas están creciendo, ¿vale? Una correlación negativa. Em, Ahora, si yo invierto mucho tiempo, no sé, en el trabajo, aquí ya voy a especificar, pierdo, no sé, un poco de relación familiar, ¿no? Entonces, más trabajo, menos relación familiar. Vean, una aumenta y la otra disminuye. Esa sería una correlación negativa, ¿vale? Entonces, cuando las dos aumentan, correlación positiva. Cuando una aumenta y la otra disminuye, entonces es una correlación negativa. Y eso básicamente pasa. Cuando no hay correlación, entonces el número es más cercano a cero, ¿vale? Es decir, no tienen correlación. Y bueno, aquí a la derecha ustedes tienen el mapa de calor. Lo graficamos en el análisis SEDA y lo que identificamos es cómo se correlacionan dos variables. Por ejemplo, this con Indus tiene muy buena correlación negativa. Es decir, esta está pasando y la otra está disminuyendo. O al revés, esta está pasando y esta está disminuyendo. ¿Sale? Y bueno, a ver, aquí tenemos esta de 0,70, creo que es la mayor de correlación positiva. Quiere decir que esta está pasando y esta también está pasando. Ambas están aumentando, ¿vale? Y bueno, vean, creo que esta es la más baja, la más pegada a cero. Tiene muy poca correlación, ¿sale? Pero bueno, al final sí tiene. Hay unas que sí llegan a a cero, ¿no? 0,00, o que de plano tienen cero, o que tienen 0,01, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos indica cómo se relaciona esta variable con la que se cruza, ¿vale? Y no sé, bueno, y lo que les decía aquí, este, esto mismo que tenemos acá, se repite acá. Si ya lo vieron, RM con MED y aquí RM con MED. Entonces, tiene 0,70 y 0,70. Ahí, miren, aquí está 0,74, pero es negativa. ¿Sale? Entonces, mientras más se acerque al rojo es uno, mientras más se acerque al azul es menos uno.
Y cero, pues mientras más se acerca a este colorcito que creo que es como blanquito. Bueno, no blanco, ya no veo bien, ¿verdad? No es blanco, como cremita, ¿vale? Pero entonces, así básicamente es así es como funciona la correlación de variables y cómo podemos identificarlos. Eso debe de ir en su análisis SEDA, en su análisis descriptivo. Esta variable tiene muy buena correlación con esta variable. Y aguas, ¿eh? Yo siempre he dicho esto, una buena correlación no indica que haya causalidad, es decir, que realmente suceda. O sea, hay cierta probabilidad de que suceda, pero no que va a pasar, ¿vale? Muy bien. Y para sellar y cerrar muy bien nuestro análisis SEDA, todo eso que hicimos lo debemos de describir en un análisis descriptivo. Entonces, vayan ustedes haciendo conforme van avanzando su análisis, vayan describiendo para que al final junten y tengan un análisis descriptivo. ¿Y a quién les sirve eso? Pues nada más a ustedes, ¿eh? Bien, por ejemplo, tenemos este dataset, ¿no? Tenemos date, tenemos average price en dólares, el total de ventas, aquí creo que es small, ¿verdad? Le faltó la otra L. Pues son avocados, son aguacates, aguacates vendidos pequeños, ¿no? Y aguacates vendidos, pero pues obviamente grandes y extra grandes. Podríamos decir que hasta es más, podemos decir que esta es primera, segunda y tercera, ¿no? Por así decirlo. Y vean, ciudad. Aquí, bueno, con esto nosotros podemos decir que, con esta información así rapidísimo, podemos decir que estos son conjuntos de datos de ventas de aguacates en diferentes ciudades, ¿vale? Y bien, pues podemos incluso como tenemos el average, el promedio del precio, podemos calcular todavía, bueno, aquí yo creo que son, no son unidades, sino más bien ya son bueno, no sabemos también, y eso es muy importante, no sabemos en qué unidad de medida viene. Y algo que también debemos identificar en nuestros análisis univariados es eso, qué unidad de medida puede ser la que esté ahí. Por ejemplo, aquí ya sabemos que son dólares, pero aquí no sabemos, pueden ser dólares, pero no hay puntos decimales, pueden ser unidades, pueden ser kilos, no sabemos. Entonces la unidad de medida también es muy importante, ¿vale? Aquí igual y aquí igual. Entonces hay que tener en cuenta también eso. O pueden ser toneladas, imagínense. No, la verdad es que es complicado saberlo. Entonces, en algunas ocasiones sí te vas a encontrar así como de que, bueno, ¿y esto qué hace referencia? Y entonces tienes que ir a investigar a lo mejor un poco más con las personas que saben sobre el tema y ya tienes tu análisis descriptivo. Y básicamente eso es lo que hace el análisis descriptivo, que tú conozcas tus datos. Eso es el análisis exploratorio de datos, ¿vale? Y ven aquí, dice fecha, el día en que se recogieron los datos, ¿vale? Entonces ya estamos, vean, ese ya es un análisis descriptivo, está describiendo date, ¿no? Precio medio en dólares, el precio medio de un aguacate en una ciudad en Estados Unidos. Entonces, vean, este es el precio de un solo aguacate. Entonces, aquí ya tenemos información mejor y ya podemos comprender los datos, ¿verdad? Pero así viendo estos datos, pues obviamente no comprendemos al 100%. Total vendido, el número total de aguacates vendidos en una ciudad en un día. Entonces, fíjense, estamos hablando, ya aquí ya descubrimos la unidad. La unidad, pues valga la redundancia, es la unidad, ¿no? La unidad de medida es uno, cada uno, una unidad. Aguacates pequeños vendidos, y vean, por ejemplo, aquí está diciendo un ejemplo, 4.046 aguacates vendidos en una ciudad en un día, aquí 4.225 entonces del tipo de aguacate, ¿no? Que tenemos, ¿no? Y por último, la ciudad donde se recogieron los datos. Y con esto nosotros ya podemos decir que tenemos nuestro análisis SEDA. Ya hicimos todo lo anterior y bueno, aquí le agregamos cuál se relaciona con cuál, si es que hay fecha, podemos decir cómo se está comportando, por ejemplo, la venta respecto al tiempo, si aumenta, si los lunes, por ejemplo, hay más ventas, si los martes hay menos, si los fines de semana se incrementa más, en qué ciudades. Bueno, podemos encontrar muchísimos patrones, ¿eh? Y
Bueno, pues eso básicamente sería todo del análisis SEDA. No sé si hasta aquí existe alguna duda o cómo vamos. ¿No? ¿Todo bien? Vale, qué bien, qué bien, qué bien que vamos bien hasta aquí. Ok, pues entonces, ¿qué vimos? Que es un análisis SEDA. El ajuste de tipo de variables, recuerden, entonces aquí hay que ajustar el tipo de variables. Bien, ¿y por qué debemos de ajustar? Porque, por ejemplo, aquí esto es date, esto es precio, este puede ser float y bueno, todos estos son enteros y este es un string, ¿no? Entonces, por eso es que debemos de ajustar, miren, float, date, todos estos enteros y bueno, este es un string. Entonces, pues básicamente por eso es que debemos de ajustar el tipo de datos, ¿no? Nulos y su tratamiento. Ahorita vamos a ver un poquito de práctica y esperemos que haya ahí un poquito de esto de nulos. Atípicos y su tratamiento. Correlación de variables y el análisis descriptivo. Todo esto, ¿no? Todo esto es un análisis SEDA y obviamente el análisis univariado, bivariado y multivariado. ¿Vale? Y bueno, pues eso sería todo. Aquí les dejo mi LinkedIn porque es la última clase. No sé si volvamos a tener otra después. Y por alguna circunstancia o algo, ahí pueden ustedes contactarme, ¿vale? Creo que ya le quité esto último nada más, entonces nada más mi nombre así completito. Y ahí nos podemos comunicar. Recuerden que es bueno ir eh, haciendo relaciones por cualquier cosita, no sé, ayuda, en muchas ocasiones por ahí podemos incluso de alguna persona tener algún beneficio, por ejemplo, o bueno, apoyarnos mutuamente, más bien no tener un beneficio, sino apoyarnos de, oye, te paso esta vacante y después, no sé, háganlo, ¿vale? Vayan ustedes haciendo interacciones aquí mismo y no se pierdan el paso. ¿Va? Muy bien, entonces ahora sí vamos a la práctica. Y aquí vamos a abrir nuestro Visual Studio. Y recuerden que ustedes van a, creo que ya está, ¿sale? Ya está esto en su foro. Entonces lo único que deben de hacer es descomprimir y jalar la carpetita, ¿vale? Jalan la carpetita y se les carga todo lo que tiene esa carpeta. La clase número 6 y tenemos, bueno, aquí están las diapositivas, la presentación y estos dos, lo que vamos a hacer, ¿no? Los que vamos a trabajar, pero vamos a trabajar solamente sobre el análisis EDA. Entonces, fíjense, aquí tenemos el análisis EDA, el resuelto y el que no está resuelto, ¿vale? Que no está resuelto, pues ustedes pueden ir más o menos ahí, intentando hacer, ¿vale? Aquí un análisis univariado, aquí vean cómo tenemos la primera descripción o acercamiento de los datos y aquí yo les dejo estas funciones que a mí me ayudan muchísimo a hacer un análisis SEDA, ¿vale? Y es lo que les decía que no vamos a ir haciéndolo una por una. Si tenemos 100 columnas, es demasiado. Entonces, podemos crear una función, se la pasamos y ya automáticamente que nos dé todo. Y ya nosotros sacamos lo más importante. Bien, vamos al resuelto y lo vamos a ir explicando. Dice, una empresa dedicada a la comercialización de equipos telefónicos tipo smartphone te ha contratado para obtener eh, la información general de un conjunto de datos que obtuvo mediante web scraping, ¿vale? Para ello te solicita que realices, perdón, un análisis SEDA y le presentes la información que obtuviste de los datos. Sigue los pasos que se te presenta para realizar el análisis SEDA. Y te dan este dataset. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo con Excel para que se vea mejor porque ahí la verdad es que no se alcanza a distinguir muy bien. Pero aquí está con Excel, ¿no? Entonces tenemos la misma data. No lo voy a abrir también aquí. Ya battery, camera, display, memory, name, price, processor, rating, reviews y warranty. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Batería, información de baterías, obviamente, ¿no? Si se dedica a comercializar equipos tipo smartphone, pues
aquí la batería, información de batería, ¿no? Cámara, la información de la cámara del dispositivo, display de la pantalla, la memoria, el nombre del dispositivo, el precio, el procesador, rating es cómo está evaluado, reviews, ¿sale? Y garantías. Entonces, con ese pequeño acercamiento que ya le hicimos, ya podemos tener un poquito de contexto de lo que hay en los datos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la forma en que nosotros apliquemos el análisis SEDA, ¿va? Bueno, primero vamos a importar las librerías, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, que son las importantes para realizar un análisis EDA. Bien, ya se cargaron. ¿Sale? Y aquí estas funciones que les dejo yo, se las voy a explicar así rapidísimo. La primera dice con null percent. Entonces, aquí hay una descripción. Dice, función que imprime el conteo y porcentaje de nulos de un data frame. Parámetros, recibe como parámetros, pues obviamente el data frame. ¿Vale? Y hace todo esto. Boxplot, dice, función que imprime gráficos boxplot de todas las columnas para identificar outliers. Y aquí outliers. Outliers. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Recibe como parámetros, en realidad nada más recibe el data frame, nada más recibe un, aquí esto, yo creo que está mal, no se lo voy a quitar, ¿vale? Eso es lo que hacen, grafica boxplots de todas las columnas de un data frame, ¿vale? Y aquí con esto hace el gráfico. Después dice correlación, recibe el data frame y dibuja un gráfico de correlación. Muy bien, entonces, vean, aquí está el head map, ¿vale? Muy bien. Después dice ist per graph per call, o sea, que hace, aquí ya no está descrito, bueno, ya no está descrito, perdón, qué hace, pero pues básicamente esta función dibuja un gráfico de histograma por cada columna y recibe el data frame y el nombre de la columna, ¿vale? Ahorita les voy a enseñar a utilizarlas, ¿va? Y luego aquí tenemos histogram graph. Igual, dice que función que muestra en pantalla todas las variables y su frecuencia mediante un gráfico de barras. Aquí es de todas las variables, entonces no nada más de una. Pero perdón, aquí también un parámetro de columnas. Nombre de las columnas a plotar, entonces le podemos pasar una o más columnas. ¿Vale? Y de hecho sí, porque tiene un ciclo for. ¿Va? Bueno, aquí distribución de la data como de variables numéricas, visualiza la distribución, ¿sale? Con displot y luego displot categóricas. Esta igual hace la visualización de la distribución de variables, pero no numéricas, sino categóricas. Y con esto te regresa los valores únicos. Bien, vamos ahí, ya tenemos las funciones ahí y vamos primero a cargar el data frame, ¿no? Ya ejecuté ya. Cargamos el data frame, ¿sale? Y vamos a verlo primero, cómo están las columnas, cómo están los nulos y todo ello, ¿no? Pues tenemos 984 entradas, 0 de 983. Tenemos battery con 984, o sea que todas estas, vean, creo que no hay, sí, aquí hay un nulo. Aquí hay también nulos. Y esta también tiene nulos. Entonces, las últimas 4 columnas tienen nulos. Hay que ver qué podemos hacer para ellas, ¿no? Pero pues, no las vamos a tratar aquí, solamente les vamos a describir. Entonces aquí ya podemos describir que tiene nulos. Vamos a ver los datos, los primeros 5 datos y una descripción. Bien, aquí solamente en el describe, solamente me da lo de las variables numéricas. Entonces las únicas numéricas son estas dos. Sí, y vamos aquí, es esta y esta. Rating y price. Rating y price, o bueno, price y rating. Los datos los tenemos aquí, ya vimos los primeros 5 datos y efectivamente battery, cámara, display y bueno, exactamente lo mismo que vimos ahí en el Excel lo tenemos aquí. Bien, la primera función, con null percent. Vean, aquí si nosotros posicionamos nuestro cursor, nos dice lo que decía ahí en la descripción de nuestra función. Función que imprime el conteo y porcentaje de nulos de un data frame. Parámetros, data frame.
data frame en el que se contarán los nulos. Y el data frame que cargamos es df y se lo vamos a pasar como parámetro a la función. Ponemos la función, le pasamos como parámetro y esto lo que va a hacer es imprimir el conteo de porcentajes y nulos. Y bien, en battery no hay, en cámara tampoco, display no. Vean, las últimas cuatro. En procesor tenemos un nulo. En rating tenemos 13 nulos, que equivalen al 1,32%, ¿no? Y ven, en garantía tenemos muchísimos nulos, 148 es el que más tiene nulos, equivale al 15%. Y las primeras conclusiones que tenemos. Dentro del dataset existe un total de 984 entradas de datos, es decir, 984 equipos o smartphones diferentes. Quiero creer que sean diferentes, ¿eh? Entonces hay que corroborar. Es el mismo, en el mismo dataset hay presencia de 10 características por cada equipo, o sea que tenemos 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exactamente, tenemos 10 características por cada equipo. Y estas son las que ya vimos, ¿no? Existen datos nulos en las características tal, 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 y las columnas praise y rating son de tipo numérico. Todas las demás son de tipo string o tipo object. Muy bien, entonces vean, ya tenemos una descripción, una conclusión, nada más con con esto que ya hicimos aquí, ¿no? Ya identificamos eso. Vamos a ir al análisis univariado. Primero, vamos a empezar con la columna battery, ¿no? Columna battery, la definimos en una variable y vamos a ver qué hacemos aquí. Primero vamos a imprimir los únicos y luego, pues sí, bueno, imprimimos los valores únicos, ¿no? Y vean, ¿qué es lo que tenemos? Primero el conteo. Total de únicos, 177. O sea que hay 177 diferentes baterías. Ahí sí hay 177 diferentes. Y de ahí, pues todos los demás smartphones puede ser que compartan una batería que tiene las mismas características. Y los valores únicos son todos estos, miren. Todo esto. ¿Va? Entonces, por ejemplo, una batería de 4200 miliamperes y 5000 miliamperes. Bueno, no, perdón, esa es otra. ¿Vale? Entonces, esta sería una batería. Esta sería otra batería. ¿Va? Muy bien, entonces vamos a ver el top 10 de las baterías más utilizadas. Corremos esto. Y aquí nos da el top 10, ¿no? De las baterías más utilizadas. La más utilizada en todo el dataset es de 4000 miliamperios con más de 100 datos que tienen estos, ¿no? Y bueno, vean cómo va bajando. También podemos tener el top 10 mínimo, ¿no? De las menos utilizadas. Y bueno, aquí está impreso. Entonces, básicamente esto lo que hace es que imprime o hace el gráfico, sale el bar plot, un gráfico de barras, aquí está configurado, y aquí el top 10 está imprimiendo los valores únicos contados, ¿no? Contados. Entonces, los valores únicos y el conteo del top 10. ¿Vale? Conclusión. Y por cada una de estas columnas, así como en el análisis univariado, vamos a ir haciendo una conclusión. La columna batería es de tipo categórica, muestra datos respecto a la batería de smartphones y nos aporta información respecto a la capacidad y tipo de batería específicamente. La columna puede ser transformada en dos columnas. Y aquí vean, puede ser transformada en dos columnas. Y esto es muy importante, vean, la decisión que podemos llegar a tomar una vez que hicimos el análisis SEDA. La columna puede ser transformada en dos columnas, capacidad de batería en miliamperios y tipo de batería. Y sí, ¿por qué? Porque miren, tenemos un dato numérico y en todas se cumple. Entonces, como tenemos un dato numérico, lo que podemos hacer es dividir ese dato numérico y el tipo de batería. Entonces aquí dividimos el tipo, perdón, la capacidad y la batería. Y entonces ya tenemos una variable más y otra variable más. Eso no se hace aquí, ¿eh? Se hace en el procesamiento. Pero como aquí lo descubrimos, aquí podemos dar la idea, ¿va? Y cuando hacemos esta división, ¿qué es lo bueno de tener esto si hacemos la división? Pues que vamos a tener una variable numérica en donde podemos calcular media, mediana, todas medidas de tendencia y podemos ver cuál es la que más se usa y etcétera, etcétera. Bueno, aquí ya vimos cuál es la que más se usa, ¿no? Pero podemos tener, no sé, podemos hacer cálculos con esas, variables ya numéricas y eso es muy bueno, ¿vale? Te va a ayudar a enriquecer y a tener un mejor dataset, ¿vale? Entonces recuérdenlo.
Eso es muy, muy importante, ¿va? Y les vuelvo a repetir, no se hace aquí, aquí se encuentra la descripción y se encuentra la idea y en el procesamiento es donde sí se hace. Vamos ahora con la columna cámara. Y aquí lo vamos a correr. Es exactamente el mismo código de acá. Aquí está separado, ¿sale? Pero aquí está todo junto. Columna, ahora la columna es cámara. Ahora vamos a imprimir los datos únicos, los valores únicos. El top 10 vamos a graficarlo y vamos a poner el conteo del top 10. Valores únicos de las cámaras. Vean, tenemos todos estos valores únicos. 12 más 2, 8. Front camera, ¿no? Entonces, vean, tenemos algo muy similar acá con el de baterías. Y bueno, aquí están los valores. La verdad es que son 185 únicos, de ahí se van repitiendo. Vamos a hacer el conteo. ¿Cuál es el top 10? Bueno, vean, 13 megapíxeles, rear cámara, 5 de frente de la cámara. Obviamente este dataset ya ha de ser viejísimo, ¿no? Ahorita hay mejores cámaras, pero pues estamos en un análisis y vean cómo tenemos que más de 50 teléfonos utilizan esta combinación de cámaras. Muy bueno. Y aquí cómo está contado el conteo, ¿no? Del top 10. Este con 53, ya específicamente, este con 47 y así sucesivamente, ¿no? Conclusión. La cámara que más predomina en los equipos telefónicos es de 13 megapíxeles para la cámara trasera y 5 para la cámara frontal. Para tener información organizada de una mejor manera, se puede dividir en dos columnas, cámara frontal y cámara trasera. Y sí, y traemos la información y tenemos datos numéricos, unidad de medida, megapíxeles. ¿Va? Y bueno, y recuerden, les vuelvo a repetir, eso se hace en el procesamiento. Hacemos el mismo proceso, vean cómo es repetitivo para el display, ¿no? Y tenemos esta información de valores únicos, este del top 10, creo que no son 10, ¿verdad? Son más, no hay top 10, voy a ver cuánto le puse. No, sí, perdón, top 20. Entonces aquí es el top 20. Es que le cambié, ¿vale? Pero bueno, es el top 20 de los displays. ¿Va? Entonces aquí ya tenemos. Esta es la información y vean, tenemos en centímetros, en pulgadas, el tipo de display. Y podemos dividirlo también, ¿verdad? Entonces, vean, muy similar. Conclusión, la columna display contiene información acerca de la pantalla del equipo de smartphone y en ella se puede observar información de pantalla en centímetros, pulgadas y además tipo de display. Para un mejor análisis, esta característica se puede dividir en dos importantes, pulgadas, centímetros de tamaño y el tipo de display. Entonces, en realidad serían tres, ¿no? El display en centímetros, display en pulgadas y el tipo del display. ¿Vale? Y bueno, aquí lo que estamos haciendo son las columnas. Perdón. Bueno, aquí las columnas para que sigamos. Memory, con memory hicimos lo mismo. Tenemos, vean, la RAM, la ROM, y bueno, hasta cuánto se puede expandir. Y el top 10 y exactamente lo mismo, la conclusión. Igual, bueno, aquí obtenemos el insight de cuál es el que más se usa, cuál es el equipo que tiene más memoria y cuál es el que predomina. Podemos hacer también la inversa, el que tiene menos, ¿no? Y la conclusión a la que llegamos. Después aquí en name, pues aquí los valores, de igual forma, ya nada más voy a ir y voy a leer la conclusión. La columna nombre te describe el nombre con el cual el equipo es conocido, sin embargo existen 878 datos diferentes, por lo que no es posible realizar un análisis completo de esta característica. Para poder realizar un mejor análisis se requiere una transformación previa, mediante división de data por marca y modelo. Y sí, porque vean, entonces aquí lo que es sugerible es dividir la marca, por ejemplo, el modelo, y bueno, obviamente con esa información dividida podemos tener el top 10 por ejemplo, de modelos o el top 10 de la marca, ¿no? La que más predomina. Y realizar un mejor análisis. Lo mismo para el procesador. Vean, el procesador que utilizan los equipos. Aquí está. ¿Va? Y bueno, aquí ya creo que ya no está en la descripción porque encontramos un nulo. Dentro de la columna hay un nulo y aquí está. ¿Dónde está el NAND? Aquí está en el procesador. ¿Vale? Como tenemos un nulo, lo que podemos hacer es, bueno, lo ubicamos
Y en realidad, bueno, no lo ubicamos. Vimos cuál es el que más se repite, si no estoy mal, y lo imputamos. No, perdón, aquí lo investigamos. Fuimos a internet, lo investigamos y imputamos el procesador de este equipo telefónico, de este teléfono. ¿Sale? Entonces lo imputamos y lo llenamos. Ahora, el procesador, que antes era nulo, ahora lo vamos a cambiar por esta información. Entonces, procesador ya tiene, y aquí vean, procesador ahora ya no tiene nulos, la misma función que vimos hace rato. Ya no tiene nulos, antes tenía un nulo, ahora ya no. Igual los reviews, ya nada más voy a ir pasando para que no nos tardemos mucho, ¿vale? Y bien, reviews tenemos muchísimos nulos. Entonces aquí conclusión, la columna review muestra cantidad de comentarios que el equipo ha recibido. Sin embargo, la columna muestra los datos en tipo cadena de texto, hace que la información no sea legible directamente, por lo que es necesario realizar transformaciones. Una manera eficiente de hacerlo es sumar todas las reseñas que ha tenido y conocer el equipo que ha recibido más reseñas, por lo que se debe de pasar a una variable numérica. En cuanto a los datos nulos de esta columna, es imposible obtener los comentarios del equipo obtenido. ¿Qué decisión tomarías en esta situación? Bueno, ahí se los dejo a ustedes, ¿vale? Y igual el top 10 de la columna rating, y vean cómo están calificados los smartphones. Es un 4.4 es lo que predomina, y de ahí es ¿cómo se llama esta? Una distribución sesgada a la izquierda. Los datos están acumulados a la derecha y el sesgo lo tiene a la derecha, a la izquierda, ¿vale? Los nulos para esta columna, aquí están todos los nulos, ¿no? Y de igual forma, miren, aquí vamos a imputar rating, o bueno, estamos calculando y vamos a imputar, ¿no? Y una vez que hicimos la imputación, ya no tenemos en rating nada de nulos, ¿sale? Y ahora, ok, ya aquí está la conclusión. Ahora vamos a la garantía. Igual analizamos la garantía y vean la garantía lo que tiene. Tiene esta muchísimas veces y todas las demás menos, ¿no? La garantía del equipo. Y vean aquí cuál es la que predomina. Garantía de 1 año disponible para teléfono y 6 meses para accesorios. Es la garantía que predomina. Igual lo podríamos también dividir. Garantía teléfono, garantía accesorios y por ejemplo ahí ya tendremos más información, ¿no? Aquí están los nulos. Y vamos a poner los que están sin nada, los vamos a poner sin garantía. ¿Va? Y ahora vean cómo ya tenemos nuestro dataset todo bonito con puro 971. Ya no hay nulos, ya están imputados y ahora sí ya podemos trabajar un poquito más, ¿no? Y vean aquí ya cómo es la garantía. Creo que está repetido esto. Ahora vamos con el precio. Y bueno, esta es numérica. Aquí están los precios y vean cuál es el equipo que tiene más. Esta debe de tener un poco de outliers, ¿eh? Fíjense que también tiene una distribución de sesgo a la derecha y los datos se van acumulando a la izquierda. ¿Vale? Entonces se pueden considerar que estos pueden ser outliers, ¿eh? Y a ver, ahorita lo vamos a checar. El mínimo, el mínimo es este. Y el máximo, sí, la verdad es que yo creo que es un outlier. Entonces, aquí los estamos identificando y vean, sí, desde aquí dice que todos estos son outliers, ¿sale? Entonces, ahí sí también podríamos ir a investigar exactamente los precios y ver. Obviamente en rating, ahí no podemos hacer nada, ¿eh? Porque pues sí son de escalas del 0 hasta el 5. Entonces, también debemos de tener en cuenta todo eso, ¿no? Ahora el análisis multivariado, columnas, vamos a ir más rapidito porque si no. Y ya nada más vamos a comparar, por ejemplo, precio contra rating, ¿no? Cómo el precio va aumentando el rating. Si mientras más precio tenga el equipo, más rating tiene, o sea, es mejor calificado. Pues obviamente sí, ¿no? Y vean cómo tiene correlación. Entonces, esta tiene una correlación. Cuando esta aumenta, esta también aumenta. Entonces, aumenta el precio del equipo, aumenta la calificación. Precio contra procesador. De igual forma, aquí miren, aquí no sucede así. Pero aquí tenemos este procesador y vean el precio que tiene, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí no son numéricas.
procesador contra rating. Y bueno, aquí vamos a ir avanzando más rápido, ¿no? Ya no hay conclusiones, pero aquí el análisis multivariado. Bueno, nada más tenemos rating y price en numérico, entonces nada más esto. ¿Cómo sería un análisis de heatmap o multivariado mejor enriquecido? Haciendo la transformación de las variables, bueno, la separación de las variables, y cuando tengamos números, entonces aquí van a entrar más números, ¿no? Y va a crecer más este mapa de calor. Y ahora sí, conclusión. Se puede percatar de que las variables numéricas solo son dos. En este caso se muestra una correlación de 0,47 entre ambas. Eso quiere decir que una de ellas influye sobre el otro, pero no mucho, ¿no? Por ejemplo, si aumenta el precio, también aumenta el rating. En esto, en 0,47. No es mucho, pero pues sí tiene correlación. Al finalizar el análisis de datos, percatamos de que el dataset es de equipos de smartphone y las características que tenemos son batería, esto, display, esto, cámara, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué información contiene? Cuando ustedes lleguen a hacer la descripción, ¿vale? Entonces quiere decir que ya conocen su dataset. Y al conocer su dataset, ya hicieron su análisis SEDA, ¿va? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Si hay dudas, pueden decirme, ¿eh? Lo checamos. ¿Todo bien? Vale, vale. ¿Le entendieron al análisis SEDA? A mí cuando he tenido entrevistas de trabajo, siempre me preguntan sobre análisis SEDA y defiendan mucho sobre eso. ¿Qué es lo primero que hacen cuando tienen un dataset? Hacer un análisis SEDA para conocer los datos. ¿Vale? Entonces, ahí eso es muy, muy importante. ¿Va? Bueno, para terminar y para ayudarlos en su examen, les traigo un Kahoot y este Kahoot tiene algunas preguntas de todo el módulo. Entonces, ahí sí me pueden apoyar. Voy a empezar con este Kahoot, procesamiento de datos en Python. Y sí, ¿qué necesitan ustedes? Mm, bueno, necesitan ver mi pantalla y cuando vean ustedes mi pantalla, necesitan otro equipo en donde pueden ir contestando. Entonces, aquí entren a kahoot.it y dentro de kahoot.it o pongan ese pin o directamente escaneen este código QR, ¿sale? Y no sean malditos, únanse al Kahoot, ¿vale? Aquí se van a ir, ponen su nombre y aquí los voy a ir viendo cómo se van uniendo. Y ya una vez que estén ahí, empezamos, pero les vuelvo a repetir, ojalá tuvieran dos equipos, o bueno, un equipo, pero dividan muy bien ahí las vistas para que en una puedan ver ustedes, puedan contestar, no sé, en su celular, por ejemplo, puedan contestar, y aquí puedan ir viendo la pantalla porque ahí salen las respuestas y en el otro nada más pueden contestar. Bien, ¿ya se unió alguien? Bien, Anabel ya se unió. Eh, ¿Joca? ¿Joca? Muy bien. Sí, Joca, ya lo dije bien. Y Dianita, ¿sí te unes? Bien, gracias. Bien, entonces empezamos, somos solamente tres. Iniciamos, ¿vale? Vale. ¿Sí han jugado Kahoot? Sí, profe, una vez. Ok, vale, vale. Entonces, pues creo que las reglas son muy simples, ¿verdad? Entonces, vamos y bueno, lo importante de aquí, vayan leyendo, contestando y vean lo que falla para que lo puedan ir reafirmando, ¿vale? Bien, empezamos. Son la base y fuente del conocimiento, ayudan a resolver preguntas y provienen de observaciones de los sucesos diarios, los experimentos, el análisis, el procesamiento y los datos. Son la base y fuente de conocimiento. Exactamente, los datos. Los datos son la fuente y bueno, y la base del conocimiento, ¿eh? Bien, avanzamos. Vamos a la siguiente.
Tipos de datos que hacen referencia a cantidades y se representan con números. Facilísima. Cualitativos, cuantitativos, discretos, nominales. Muy bien, muy bien. Recuerden que los discretos también son numéricos, pero son enteros, ¿eh? Entonces ahí no hizo referencia, pero vayan ustedes recordando eso, ¿vale? Siguiente. Tipos de datos cualitativos en los que importa el orden. Ejemplo, tallas de una prenda, chica, mediana, grande. Discretos, ordinales, continuos y nominales. Recuerden, importa el orden. Y no son numéricos, por eso son cualitativos. Exactamente. Y el mismo nombre, ordinales, orden. ¿Vale? Avanzamos. Siguiente. Es la manipulación que se les da a los datos con la finalidad de descubrir u obtener el conocimiento que hay en ello. Esta imagen, acuérdense, limpieza, obtención, procesamiento o almacenamiento. Tenemos los datos, todo el procesamiento y llega a descubrir el conocimiento. ¿Cómo se llama todo esto? Procesamiento, exactamente. Todo eso es un proceso, ¿sale? Entonces, el procesamiento que se le da al final, y vean la imagen, al final obtienes el conocimiento, ¿vale? Procesamiento de datos. Bien, vamos a la siguiente. ¿Es la librería base de muchos de los cálculos que se hacen dentro del lenguaje Python? NumPy, Pandas, perdón, NP, NumPy, Pandas o PD. Es la librería base, ¿eh? NumPy, exactamente. NP y PD son los alias, ¿eh? Entonces acuérdense, la librería se llama NumPy y el alias es NP, la librería se llama Pandas y alias es el PD. Vamos a la siguiente. ¿A qué hace referencia una estructura de datos tabular? Al procesamiento de datos en proceso lineal parecido a una tubería, a la presentación de datos con gráficos, a la organización de datos en una tabla, a la organización de datos en forma de listas. Muy bien, esa, claro, para todos, ¿verdad? Una estructura tabular, perdón, es muy parecido a una tabla. Muy bien, está bueno aquí las posiciones. Dice, proceso de acceder a un elemento en una secuencia como una lista, una tupla, una cadena de texto, utilizando su posición. Indexar, buscar, dropear o filtrar. Proceso de acceder a un elemento en una secuencia, como una lista, una tupla en una cadena de texto o utilizar mediante el uso de su posición. ¿Cómo se le llama esto? Indexar, ¿sale? Entonces recuerden, cuando nosotros indexamos, ponemos los índices de nuestra lista, de nuestra tupla, y mediante ese índice accedemos al elemento en específico que queremos traer, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿vale? Dice, dada la lista, mi lista A, B, C, D, E, ¿qué resultado se obtendría al ejecutar el código? Mi lista 2, 2 puntos, 4. Esto es indexación, ¿eh?
Recuerden que tienen tiempo. Muy bien. C y D. Recuerden, siempre cuando tengamos una lista o un objeto que colecciona dentro elementos, pues empieza del cero. Cero, uno, 2, 3 y 4. Estas serían las posiciones. Como está diciendo que quiere ir desde el 2 hasta el 4, 0, 1, 2, 3 y bueno, el 4 nunca se toma en cuenta. ¿Sale? Entonces sería C y D. ¿Va? Muy bien. Pues continuamos. Vamos a la siguiente, ¿verdadero o falso? Una máscara es un proceso en el cual se filtran datos dentro de las librerías NumPy y Pandas, resultando una matriz bool o booleana. Y aquí tenemos array más condición, boolean array o array. Tenemos esto, queremos hacer una máscara, todos los menores a 5 y nos va a regresar algo como esto o como esto. ¿Es cierto o falso? Exactamente, una máscara siempre nos regresa una matriz booleana, ¿no? Entonces, siempre va a regresar un true o false en cada una de las posiciones que tenemos acá. Vale, continuamos. Va, avanzamos. Son los tipos de datos que manejan pandas. Tuplas y clases, arrays en varias dimensiones, series y data frames, diccionarios y listas. Series y data frames. Recuerden, pandas, series y data frames. Tuplas y clases, eso es específicamente de Python, o sea, es general, ¿no? Diccionarios y listas también son de Python, ¿no? Y arrays en varias dimensiones, ese es de NumPy. Entonces, series y data frames, perdón, es de pandas. Bien, avanzamos. Otra de falso verdadero. Pandas es una librería para visualización de datos. ¿Verdadero? Falso. Falso. Pandas es para procesamiento de datos. Para visualización de datos existe Matplotlib o Seaborn. ¿Va? Bien. Diana tiene una racha de 6 respuestas correctas seguidas. Bien. Dice, ¿cuáles son los formatos de datos de la siguiente imagen con los que se debe de representar correctamente en pandas? Está un poquito complicada, ¿eh? Vean, fecha, establecimiento, vendedor y total. ¿Cuál es el correcto? Date, object o entero. ¿Sale? Timestamp, string o entero. Entero, string, float. Int, date, object o float. Y vamos a ver la imagen aquí porque, bueno, fecha, tipo de dato, date. Establecimiento, tipo de dato, object, que es como el string. Vendedor, tipo de dato, igual object, que es como string. Y bueno, el total, yo sé que aquí tenía punto cero, pero dice con que se debe de representar correctamente. Entonces, vean, como todos son ceros, ¿qué hacemos? Lo pasamos entero, ¿vale? Y pues básicamente la respuesta correcta era esta. Esta también podría ser que se confundiera muchísimo por el timestamp, ¿eh? El timestamp es muy similar a algo como esto, pero la única diferencia es que el timestamp, aparte de tener fecha, también tiene hora. Por ejemplo, 1/01/2012 y las 17 horas, con 50 minutos, con 30 y tantos segundos. Eso es timestamp. También tiene fecha y hora. Y el date solamente tiene datos de fecha.
¿vale? Entonces ahí para que lo tengan muy en cuenta. Y obviamente las últimas, miren, ellos tenían hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí nada más tenemos 4 columnas, ¿vale? Bien, entonces continuamos. Ah, nadie aquí, ¿verdad? ¿Verdadero o falso? El método dataframe.dropna ayuda a eliminar datos none y null en un dataframe de pandas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El método Drobna, ¿sale? Drobna hace que se eliminen aguas como utilizamos el Drobna, ¿vale? Muy bien. Continuamos. Siempre debes utilizar el método Grow by de pandas con una tabla pivot, acompañado de una máscara para filtrar, no tiene restricciones de uso, o acompañado de una medida de agrupación como zoom, min, max, etc, etc. La verdecita, acompañada de una medida de agrupación. Siempre el group by, vamos nosotros a agrupar y esa agrupación va a tener una medida de agrupación. Y hasta aquí desde group by, medida de agrupación. Agrupar por y la medida de agrupación, ¿vale? Bien, está reñido esto, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado de ejecutar pd.merge df1, df2 on id hub einer? O sea, vamos a hacer un merge, una unión de tipo einer, el dataframe 1, dataframe 2, con el id como clave. ¿Cuál va a ser el resultado? Esta está un poquito complicada, ¿eh? Los registros con ID 1 y 2 mostrando las columnas de ambos dataframes. ¿Vale? Bueno, yo sé que esta está un poco, pues, complicada, pero pues lo que vamos a hacer es un einer, o sea, una unión, donde el tipo einer es donde se encuentren en ambas. ¿Quiénes se encuentran en ambas? El ID 0 se encuentra. A ver, vamos a ver, no, perdón, este es el índice. El ID es el de acá, el ID 1, 2, 3, 1, 2, que son los que concuerdan, es 1, 2, y aquí concuerda 1, 2. Entonces, estos dos, 1 y 2, son los registros que se van a mostrar en el siguiente dataframe ya unido. ¿Sale? El 3 y el 4 se van a descartar porque no están en ambos. Ese es un inner join. ¿Vale? Muy bien, vamos. 16 de 17, las últimas dos. Dice, Matplotlib es una biblioteca para la generación de gráficos a partir de datos contenidos en listas, arrays o data frames. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Matplotlib nos ayuda a generar gráficos a partir de elementos de colecciones de datos. ¿Vale? Muy bien aquí. Y vamos a la siguiente y última. Aquí se decide todo. ¿Qué es un EDA? Proceso de mejora en el cual se cambian variables para comprender los datos, proceso de extracción para tener disponibles los datos, proceso de transformación y cálculos de datos para analizarlos, o proceso de descubrir patrones, anomalía, probar hipótesis o suposiciones. Sí, proceso de descubrir patrones, anomalías, probar hipótesis y suposiciones. Ahí extracción no es un análisis de datos, una extracción, recuérdenlo. Análisis exploratorio de datos, explorar, descubrir, ¿vale? Y ahora sí, con eso terminamos. Oca, bien. Anabel, y en primer lugar quedó Diana. Muy bien, Diana. Bueno, espero que esas preguntas les hayan servido y les ayuden. Sí, ahí, felicidades.
que les ayuden muchísimo a su examen, ¿va? Entonces ahí ustedes las pueden tener, chéquenlas en su, este, ahí en la grabación y aquellas donde tienen dudas, pues refuercen. Ahora sí, esto ya sería todo de mi parte. Si ya no hay nada más, pues me despido de ustedes y les deseo una bonita noche y que les vaya muy, muy bien en su examen y todo lo que venga después, ¿vale? No, de nada, de nada. Gracias a ustedes. Gracias, profe. De nada, pasen bonita noche, ¿eh? Bye, profe, cuídese Bye, mucho. profe. Bye, bye. Gracias. De nada.